Hola de nuevo, bienvenidos a Cerebroti. Hoy me invade la emoción porque iniciamos nuestro primer curso, el primero de muchos cursos que vamos a trabajar. En este caso se llama Emprendimiento, básico de emprendimiento. Y la primera clase se llama Tini y los mitos del emprendimiento. No te la pierdas, acompáñenos. Tini es un pequeño cerebro de un país muy alejado, no tan popular. Este país no es desarrollado, este país está en desarrollo y el pueblo donde Tini vive tiene varios problemas. Entre esos, un problema grande que es el del desempleo, el del empleo. ¿Por qué es el problema del desempleo? Porque Tini y sus amigos conseguían trabajo de vez en cuando, pero no era muy estable. Por eso él había trabajado en muchas partes. Entonces él había sido comercial, él había sido operativo, él había tenido que hacer varios trabajos para poder llevar el pan cada día a su casa. Sin embargo, el trabajo no era tan estable, como habíamos dicho. Él y sus amigos encontraban que cada 2 o 3 meses tenían que cambiar el trabajo y que los famosos contratos ya no los hacían como los hacían antes para toda la vida, sino aquí le iban colocando pruebas y pruebas y pruebas y lo iban llevando a firma de contratos durante su vida útil. Tini se sentía mal por eso, porque él sabía que era muy bueno. Él tenía totalmente claro que era bueno en lo que hacía y tenía muchas ganas de que no solamente él, sino su pueblo en general o inclusive la nación o la región cambiara esa mentalidad. ¿Qué significaba entonces para él cambiar esa mentalidad? Inicialmente, salirse del modelo de trabajo convencional. Saliéndose de ese modelo de trabajo, él tenía que romper varios paradigmas y varios mitos. Entonces él dijo, listo, lo voy a hacer. Voy a emprender. No voy a trabajar como todo el mundo trabaja, me voy a inventar mi trabajo. Voy a colocar una solución que no me ayude solamente a mí, sino que ayude al resto del grupo de trabajo con el que habito de cerca. Y entonces se dio a la tarea de colocar una empresa, un emprendimiento. ¿De qué? Más adelante lo sabremos. Pero simple y sencillamente dijo, voy a emprender. Arrancó a buscar con quién hacerlo. Era de noche, él había soñado con eso, y al otro día muy temprano se fue a buscar a sus amigos, con los que se supone que él iba a trabajar, porque tenía gran alianza. El primero de ellos, cuando escuchó la historia, le dijo a Tini que tuviera mucho cuidado, porque inicialmente para emprender había que tener un gen. Él tenía que tener por dentro de su cabeza, en el ADN, allá en esas retículas con las que venimos programados desde muy pequeños, un don especial para hacer emprendimiento, para poner empresa. Tini se asustó mucho y Tini dijo, ¿cómo así? O sea que solo los que nacen con el gen pueden emprender. Y empezó a deprimirse, empezó a achicopalarse. Sin embargo, dijo, no sé, probablemente mi amigo tenga razón, probablemente no. Y siguió caminando. Llegó donde un segundo amigo. Él muy amablemente lo recibió. Se sentaron a hablar y cuando escuchó la historia le dijo, sí, tienes toda la razón, debemos romper el modelo, pero para eso se necesita mucho dinero. Tini, no puedes pensar en colocar una industria si no es lleno de dinero. Porque eso vale mucha plata, porque hay que hacer publicidad, porque para llegar al mundo necesitamos dinero y ojalá en euros o en dólares, que son las monedas que rigen este planeta. Tini no tenía dinero, era un empleado y pensó que probablemente era cierto, pero que pues de una u otra forma tantos emprendimientos que habían tenían que haber salido. Y si todos fueran millonarios, probablemente no se darían muchos a la tarea de buscar qué hacer sabiendo que son millonarios. Su intención iba bajando, pero seguía con las ganas de colocar su emprendimiento, seguía con las ganas de buscar con quién se podía hacer. Llegó donde una tercera persona, muy amablemente lo recibió como siempre y le dijo que si quería que trabajaran, que él tenía pensado colocar un emprendimiento y que pues en el mejor de los casos estaba interesado en que se apoyaran. Esta persona le dijo que sí, que podían hacerlo, pero que se necesitaba un equipo de trabajo grandísimo, que tuviera en cuenta que no lo podía hacer solo
y que tuviera en cuenta que necesitaba profesionales con altos cargos, que necesitaba gente con muchos diplomas, que necesitaba gente graduada, que necesitaba gente que ya lo hubiera hecho, y de esa forma pues él iba a optimizarse y se iba a equivocar menos. Y entonces Tini pues se puso a decirle: ¿cómo voy a conseguir toda esa gente si toda esa gente o ya tiene su emprendimiento o está trabajando para otras empresas que son más grandes, que les pueden pagar? Entonces esta persona le dijo: no sé, solo sé que el emprendimiento no se puede hacer solo, porque se necesita un mega equipo de trabajo y que tengan muchos diplomas, que tengan muchas certificaciones. Siguió así. Al final de la calle, a la cuarta persona que visitó, una señora muy amable ella, se le acercó y ella le dijo que mil amores lo ayudaría, pero que tenía dos problemas. El primero, que tenía un trabajo estable y que para qué iba a ir a buscar otra cosa si ya se conformaba con lo que tenía. Y el segundo, que no era lo suficientemente empática, que ella no tenía tanto entusiasmo, que el emprendimiento era solo de personas que tenían entusiasmo. Tini, muy aplicado, apuntó los 4 retos que le habían contado sus amigos y se fue en busca de alguien que le ayudara a saber si eso era o no era cierto. Y entonces, caminando, se encontró con que alguien le dijo que no le podía ayudar, que por qué no buscaba en internet, que probablemente en ese pueblo no estaba la solución que él buscaba, que probablemente la solución estaba al otro lado de la pantalla. Y entonces, muy amablemente, en la época de las TICs, en la época de la información, Tini se sienta y empieza a consultar por internet. Mágicamente descubre, después de una consulta no muy larga, que el emprendimiento, como él lo quería hacer, se enseña, que el emprendimiento se puede enseñar y que los profesores de emprendimiento son los mismos que dictan clase en las mejores instituciones universitarias o colegios del mundo. Y entonces se encuentra un señor que se llama Bill Hewlett y se encuentra a varios grandes emprendedores que en este núcleo se empezaron a unir y empezaron a trabajar en pro del emprendimiento y de buscar personas como Tini. En uno de los libros encontró Tini que había 4 mitos importantes del emprendimiento que tenían que erradicarse de la cabeza y mágicamente eran consecuentes a los que le habían contado a él. El primero, que el emprendedor tenía que ser multimillonario. No. Estos señores le dicen: hey, no es que la plata no sea necesaria, pero estamos seguros que hay formas de apalancamiento que no son solamente recursos propios. Uy, entonces rayó Tini. Este no lo puedo contactar. Segundo, que cómo era posible que los emprendedores salieran adelante sin tener el gen del emprendedor, que él no sabía dónde se tenía que hacer el examen para ir a hacer ese gen del emprendimiento. Mágicamente descubrieron en las universidades que no hay dichoso gen, que no existe ese gen, y que ese gen no es que no exista, es que definitivamente el emprendimiento está abierto para todos y es un trabajo especial. Es un trabajo en el que usted se encariña, en el que usted avanza y en el que usted se pone sus metas. Es el cumplimiento de unas metas. Entonces, el tema del gen, que se ha hablado en varias generaciones, hasta ahora no ha tenido ningún resultado científico. Por ese lado iba ganando Tini, o sea que él sí podía ser emprendedor. Tercero, el tema del trabajo en equipo. Que cómo era posible hacer un equipo de gente tan preparada, tan profesional, que inclusive en el pueblo donde estaba Tini había mucha gente, pero que él no sabía la hoja de vida de todos. Entonces se encuentra con que le dicen que sí, que el emprendimiento no se puede hacer solo, que se puede hacer en equipo, pero los diplomas, los cartones y el conocimiento importan muchísimo, pero importan más la afinidad y el trabajo conceptual que se haga acerca de la idea que se va a propulsar. Es decir, que muchos emprendedores no necesariamente deben ser becados de grandes instituciones universitarias para colocar emprendimientos rentables. Y por último, tenía la duda de si todos los emprendedores deberían ser entusiastas, porque esta señora le había dicho que no era lo suficientemente entusiasta. Tini hasta ahora lo había sido, pero se preocupaba de saber que no tuviera el entusiasmo necesario para continuar. Entonces, descubrió en ese libro y en esos comentarios de todos estos grandes emprendedores y maestros que el entusiasmo era muy importante, pero que no de solo entusiasmo vivía el emprendedor.
Es decir, que el emprendedor requería algo de entusiasmo, pero requería algo de venta, requería algo de gente comercial, de gente administrativa. Él requería una fórmula mágica en la que el empresario, que en este momento era emprendedor, pudiera levantarse de las caídas, pero también pudiera estabilizarse en las buenas situaciones. Entonces el entusiasmo era una gran verdad, pero no era indispensable. Servía mucho a la hora de caerse, pero servía más ser mesurado a la hora de cuando las cosas empiecen a andar. Tini entra en este mundo, desmiente 4 mitos y además descubre que el emprendimiento se puede enseñar. Hasta ahí dejemos la historia de Tini por hoy. Recordemos que esos 4 mitos en la moraleja de nuestro cuento se tienen que desmitificar. No tienes que ser millonario. No tienes que tener gran cantidad de amigos regraduados en todos los lados para poder hacerlo. No tienes el gen del emprendedor, no te preocupes. El solo hecho de tener grandes y buenas ideas y que las puedas llevar en un proceso lo hace. Y por último, si no eres lo suficientemente entusiasta, si no eres capaz de pararte frente a una cámara, si te dan pena las cosas, también puedes ser emprendedor. Los mitos del emprendimiento nos acaba de enseñar Tini. No te pierdas el próximo capítulo, porque esta historia se va a poner muy interesante. Vamos a hablar de cómo es posible que Tini vaya a colocar un emprendimiento. Ya descubrió que podía hacerlo, pues hasta ahí lleva mucho, pero a la vez nada. Entonces, en estas historias que te vamos a ir llevando clase a clase, tú vas a ir quedándote con moralejas y nos queremos acercar mucho a ti. Déjanos un comentario, suscríbete, déjanos claro qué te gusta, qué no te gusta, si te parece interesante esta manera de dar esta didáctica de clase. Yo soy Luis Fernando Botero y en Cerebrote buscamos que emprendedores como tú y como nosotros salgamos adelante y podamos impactar tanto una sociedad que la región cambie y que dejemos de ser esos pueblos alejados de los que nadie habla. Hasta pronto.